Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Y como siempre nos acompaña nuestro hermano Carlos. Feliz como cada lunes, hoy 21, Arturo, Sí, lunes 21 de febrero. Y ciertamente. analizaba cuando veía la fecha que está pasando sumamente rápido el año. ¿A qué se debe? Es que tantas cosas que hemos visto, ¿verdad? En estos meses. Ciertamente, uno de los factores que incide es el alto nivel de entretenimiento que existe hoy día. El agobio también. Exactamente, la vida rápida que vive el ser humano está enfocado en quehaceres, entonces están enfocados en tantos quehaceres y aparte de eso Agota. no se da cuenta de qué es lo que está pasando. Pero si tú le preguntas eso a una persona que está privado de libertad, te va a decir que está lento el tiempo. Por eso Sí, por eso te digo. así es. Entonces la recomendación es que debemos de ir llevando las cosas más lentas. Es cierto, detenernos, a analizar, a exacto. razonar, a valorar lo que en realidad tiene valor. La inmediatez está acabando La con las inmediatez, decisiones. ciertamente. Entonces, por eso es necesario por eso es que nos llama la palabra a que nosotros usemos la Biblia como nuestra luz. De hecho, es la luz que alumbra al individuo, a la persona, a nosotros. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la luz, Así la palabra es, del así Señor. es. Entonces, nada, hermano, en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de un tema, el mandamiento cultural, Carlos. ¿Y cómo? Ven acá, ¿qué tienen que...? Bueno, porque Carlos fuera del aire nos decía que como muchas personas creyentes tienen la cultura como una especie de, ¿verdad? Como que el enemigo de Dios. Ciertamente. Y nosotros vamos a demostrar a través de la palabra del Señor que ciertamente al hombre fue mandado a que sea, que cultive, a culturizar, podríamos decir, a crear cultura. Y nosotros como creyentes estamos llamados a eso. Y vamos a analizar la historia y el relato bíblico para que podamos ver con relación a este gran tema. Bueno, queremos decirle que el programa nosotros nos transmitimos también por Ismavisión, a través de la televisión. Recuerde, en el 74 para toda la región este. Así que ya usted sabe, a nivel de Punta Cana y Bávaro también estamos a través de la cablera Asta. Queremos también informarles que nosotros tenemos los cultos el domingo a partir de las 9 de la mañana. 9 de la mañana y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. También decirle a todos los hermanos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube que estamos en la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana. Y continuando con las vidas de la iglesia, las informaciones con relación a la vida de la iglesia, ¿verdad? Nosotros también los días martes, verdades bíblicas, los días jueves, culto a partir de las 7 de la noche, 7 de la noche, los días jueves nosotros tenemos culto. Así que ya usted sabe, hermano, así que usted debe darse cita a los diferentes días. Los días jueves, Carlos, en los días jueves estamos teniendo, en los días que me he integrado, porque ciertamente yo he estado, ¿verdad?, tiempo ausente, pero he venido y a una muy buena asistencia y eso es interesante. Bueno, Carlos, nada, enviándole saludos a todas las personas que en sintonía están con nosotros y continuamos mirando, leyendo y escuchando los reportes con relación al programa de la bendición que ha sido para muchas personas, inclusive personas no creyentes, han estado sintonizando y escuchando el programa de Mundo Cristiano. Eso es interesantísimo, Carlos, y eso nos llena de gozo y de también compromiso de que necesariamente tenemos que continuar. Así es, y también alentar a cualquier persona que por los medios, por las redes sociales, también pueden escribirnos cualquier duda, cualquier pregunta que tengas y también podemos contestarle por acá. Ciertamente. Así que nada, Carlos, inmediatamente vamos a iniciar, vamos estos 20 minutos a trabajar con este tema, el mandato cultural. Tú lo tienes ahí, ese mandato cultural, que está en el versículo, en capítulo 1 y versículo 26 al 28. Así es. Entonces dice... Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean
Fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así es, ahí hay una declaración de Dios. El mandato. Sí, y regente, haciendo regente al hombre de la creación, de todo lo creado. Un regente, entiéndase como regente, es el administrador, no dueño, sino el administrador, y por medio de sus talentos, sus condiciones humanas dadas por Dios, esos talentos. Que lo creó con esas habilidades para cumplir esa misión. Para cumplir y ponerle al servicio de lo creado. Para ponerle al servicio de lo creado, Carlos. Y nosotros, este tema es de suma importancia, Carlos Ávila, especialmente en nuestra sociedad. Tú sabes que la cultura a veces se tiende a entender de una manera inadecuada, como tú decías, pero nosotros queremos ver qué nos dice. Yo tengo una definición de diccionario, pero también tenemos que hablar de lo que establece la palabra cultura, para nosotros darle a entender a los hermanos que en sí qué significa. Tenemos aquí que el diccionario lo define como el conjunto de conocimientos, ideas, creencias, valores y costumbres que caracterizan a un pueblo y que se transmiten de generación a generación a fin de orientar a la conducta y a las prácticas individuales y colectivas. Se dice que la cultura de una sociedad es el reflejo de una referencia de qué tan sana está la moral y el desarrollo de esa sociedad. Y el programa de hoy vamos a estar hablando de la palabra con relación a la cultura, Carlos Ávila, y hablamos del mandato cultural. Así es. Y es importante porque el mandato tiene que ver con el propósito de la creación del hombre, ¿sí? ¿Qué Dios espera de nosotros? Y entonces, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que abarca, hay muchas filosofías que andan buscándole el propósito al ser humano. Hay miles de libros que su esencia o su propósito es decirle al hombre para qué está aquí, qué va a hacer y qué debe de hacer. Y también dentro de las diferentes denominaciones de la iglesia también se introducen entonces este tipo de pensamiento y caemos incluso en el pensamiento de creernos especiales y como ermitaños, que somos santos, que debemos estar apartados de todo el mundo, que debemos incluso, y pudiera ser esto hasta lo más fácil para nosotros los cristianos, alejarnos de todo lo malo para poderle tener tanta incidencia y alejarnos del pecado. Pero ¿es eso lo que Dios quiere de nosotros? Ese es el mandato de Él con el propósito por el cual Él nos puso aquí en este mundo. Ese no. Aquí, y aportando a lo que tú decías, Carlos, que hay un teólogo que dice que este relato está diseñado específicamente para llevar al lector a concluir que el resultado deseado por Dios, su propósito de crear a la humanidad a su imagen, era crear comunidades florecientes al hombre, o sea, imágenes florecientes, y el hombre creado a imagen de Dios debía representar a Dios en el jardín del Edén, actuando como su vicerregente en el propósito de gobernar para las criaturas que Dios había hecho en el El hombre tenía la responsabilidad de culturizar el potencial, o de cultivar el potencial de este planeta para la gloria de Dios. Así es, para la gloria de Dios, es decir, representar la gloria de Dios. Entonces es importante que veamos cuál es nuestro rol entonces en el mundo. Sí, claro. Y quisiera ser claro, porque a veces se interpreta este tipo de pensamientos como con el activismo político, tienes que incidir. No, me refiero al evangelio de Jesús. Sí. Es decir, que en lugar de nosotros creer que porque ya conocemos, porque ya somos parte de los que llevan el conocimiento de Dios, que nuestro trabajo no es influir en la cultura. Lo que vivimos es criticando la cultura. Cuando la cultura tiene problemas es porque nosotros no estamos impactando esa cultura. Así es. Porque, como tú decías, tiene que ver con pensamiento, conocimiento, claro, buenas enseñanzas, buenas prácticas. Claro. ¿Y dónde está la iglesia que ha abandonado su papel? Su papel, Carlos, y como muchos, déjame decirte que muchos usan la palabra cultura como sinónimo de como refinamiento. Tú sabes que refinamiento
De ejemplo, tú que escuchas música clásica, que has leído algunos textos de escritores clásicos, y dices, Carlos es un hombre culto, porque lo Porque ligan a lo que es conocer esas ese cosas. tipo de cosas, de muchos pero si nosotros nos vamos a la definición, ejemplo, cuando dice que el hombre, que Dios creó al hombre para que cultivara, ¿verdad? Y labrara la tierra, el término de cultura se desprende del latín cultivar, y la palabra cultivar significa hacer desarrollar o producir, florecer, lo que ha sido, ¿verdad?, puesto en tus manos. Así es. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros como hombres, como seres humanos, nosotros hemos sido puestos en esta tierra para hacerla florecer. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, incidiendo, influenciando en los diferentes estamentos de la sociedad. Dicho sea de paso, nosotros nos dice la palabra en el libro de Mateo que nosotros somos sal y luz, y de manera categórica lo refleja, que para tú poder salar necesariamente tiene que estar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido, Carlos? Que uno de los grandes problemas que aconteció al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, Carlos, y es que cuando se desató aquella gran lucha ideológica, intelectual, la iglesia se replegó a sus monasterios, se dejaron en el círculo donde se estaban debatiendo, donde estaban los grandes debates, Carlos, que eran las universidades. Por eso ustedes ven que las universidades hoy día fueron levantadas por los reformadores, pero que hoy día no tienen ningún tipo de principio cristiano, porque el cristianismo se replegó, dejó el campo y permitió que el secularismo, ¿verdad?, incidiera de una manera que hoy día prácticamente estamos viendo los resultados, Carlos Ávila, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Y pudiéramos nosotros decir, porque hay muchas partes en la Biblia, Arturo, Jesús llamó a los discípulos, síganme, como apártense de todo y prácticamente dejen sus funciones sociales. Pero la Biblia entera nos manda a nosotros a impactar. Hay un gran mandamiento que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo predicamos si estamos apartados? ¿Cómo nos dice? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo cuando vemos el deterioro cultural, como predicamos que la sociedad está en deterioro? Pero es porque no estamos impactando con buenas costumbres. No. Como tú decías, cultura es poder manejar los principios de Dios. Porque Él fue quien nos dio los buenos valores. Claro, así que yo cuando tengo cultura es cuando puedo manejar de manera correcta los principios de Dios. Claro que sí. Estamos llamados a hacer cultura nosotros como creyentes, a desarrollar, a que el cristianismo pueda ser manifestado. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Cuando nosotros estamos en esos lugares, cuando nosotros estamos en los diferentes estamentos. Por eso, en los tiempos, ejemplo, de William Wilberforce, el cristianismo cómo incidió para la eliminación de la esclavitud, ejemplo, porque él era un diputado y estaba en la Cámara de los Comunes. Pero otros creyentes que pudieron, ¿verdad?, pasar leyes que iban en contra de lo que eran principios morales, en contra de lo que es la misma vida. Hoy día que se ha levantado nuevamente esta lucha ideológica, filosófica, muchos de nosotros hoy estamos en una mejor posición, Carlos. Sí, claro. Y no debemos de verdad abandonar el campo de batalla. Y por eso estamos mirando y estamos viendo grandes hombres que están levantándose, yendo delante para contrarrestar esas leyes que quieren ser pasadas y que van en contra de culturalmente de nuestros principios y que van en contra de nuestra moral. Así es. Y es por eso que hoy día nosotros estamos llamados a eso, Carlos, porque mira, ejemplo, una evidencia de que tan deteriorados estamos, ejemplo, lo podemos ver en la música, el contenido musical que hay. Tú puedes escuchar, ejemplo, la música que le llaman reggaetón, ese término del reggaetón, la música, el contenido que hay en ella, esas palabras que van en contra de los mensajes que incitan a la drogadicción, a la promiscuidad de la mujer. ¿Cuántas cosas estamos mirando en nuestra sociedad?
Y entra ahí un peligro entonces luego, que es el engaño de Satanás Claro. con estas cosas. Es que entonces ese deterioro Ujú. comienza a pasar de generación en generación y se entiende que entonces eso es la cultura. Sí. Yo escuchaba a una persona criticar, veíamos un documental y esa persona le decía a otro, te estás vistiendo como blanco. Y me llegó a la... ¿Cómo como blanco? Porque para él vestirse bien era ir en contra de su raza, que andaban todos con pantalón y ropa de rapero. Le está diciendo a un jovencito que está yendo a la universidad que se está vistiendo con ropa decente, Ujú. que él está vistiéndose como blanco Ok. y que está dejando la cultura. Entonces ahí es donde Satanás a veces nos entra y nos dice que el prillé, los carnavales, que todas esas cosas son cultura porque ha ido desplazando las buenas costumbres. Así Y es. nosotros le hemos dado espacio a esas cosas. Entonces, al irse pasando de generación en generación, entonces el enemigo no hace pensar a la sociedad que esos son los valores que se deben de guardar Así y es. mantener. Así es. Que éramos descendientes de taínos y por eso tenemos que seguir tomando algunos dioses y cosas, prácticas que ellos tenían, porque esa es la cultura. No, Y eso es falso. eso es falso, es un falso argumento. Y una de las cosas que ha hecho en este mundo postmoderno, Carlos, es el relativismo. Eso ha dañado, Carlos, Sí, y ha sí. entrado en todos los estamentos, y por eso vemos cómo hoy día que ha impactado a la moral, ha impactado lo que es el arte. Arte, tú que tienes muy buen conocimiento de arte, un ejemplo, una pintura en los tiempos de Picasso y esa gente era algo que había que ver. Hoy Sí, día sí. cualquier cosa es arte cuando no debe ser. Igual Así que es. música. Antes una persona, entiéndase término secular, grababa una interpretación, qué sé yo, y eran poemas, Sí, sí. había letras, pero hoy día cualquier cosa es una Sí. canción, y todo eso vemos el deterioro que está incidiendo en todos los estamentos de nuestra sociedad. ¿Y qué sucede? Que está inclusive permeando la iglesia, porque muchas de las iglesias están diciendo, muchas de nuestras congregaciones, que vamos a hacer lo que dijo el apóstol Pablo: yo me hago judío para ganar a los judíos, y entonces yo voy a tomar ese tipo de vamos a decir, de letras insípidas, sin ningún contenido que va enfocado en Dios, para yo atraer a esas personas que Sí, tipo, así es. y eso, de esa manera, inclusive, estamos mirando ya. Y en todos los aspectos. Y mira, y te puedo hablar incluso de testimonio, porque yo tengo dos contrastes. Ujú. Yo primero estudié en una escuela de diseño, Ujú. donde ya te imaginas entonces Sí. el perfil cultural Sí, que se claro. debe tener acá y los valores que representa esa área. Es decir, Ujú. porque son como un área bien liberal del pensamiento. de pensamiento, de Ujú. corriente. Y entonces, cuando estaba aquí dentro, poder mantener, yo siendo educado, enseñado por esas corrientes, Ujú. pero sin violar los principios bíblicos, es lo que Dios nos manda a nosotros. No es no ir a la escuela y no estudiar, Arturo. No sé si me está entendiendo. Entonces, sería muy bueno yo de aquí desde un podio decir que todo el que estudia diseño es drogadicta, No, para homosexual nada. Ujú. y está deteriorado. No. Pero yo desde mi púlpito, cuando yo podría estar impactando y demostrando que yo puedo ser tan bueno como ellos y mantener el estatus, o el estatus, no diría estatus social, sino Esa tensión esa mantener. tensión bíblica Ajá. con principios que me dejó Claro. mis padres. Entonces, luego me pasó también, cuando estudié en otra universidad, este era entonces otro contexto diferente, porque era un contexto de personas adineradas. Ok. Entonces, ese tipo de universidad, igual llego a este contexto, un muchacho humilde, vamos a decir de características, no de economía, porque para que me digo humilde, personas que no andaban llevándose el mundo, Sí. llevándose el mundo y creyéndose la gran cosa. Entonces, ¿dónde entra el problema? Mira, que personas cuando me veían pensaban que yo no era de ese lugar. Y alguien me decía, pero Carlito, ¿qué tú haces en ese grupo? Pero Social, entonces, tú no social, yo no perteneces ahí. pertenezco. Entonces yo me decía, pero ¿no será que ellos no pertenecen acá? Que su forma de comportarse, que lo que están haciendo va en contra de cómo debería ser la humanidad. Entonces, yo le estoy dando fuerza, dándole fuerza a ese tipo de comportamiento, cuando ellos son los que deben de comportarse como yo. Ujú.
Así es. Y eso es lo que nos manda Dios, hacer lumbrera. Claro que y sí, sal en donde este quiera, mundo. a donde quiera que nos encontremos, Carlos. Es como decía, ejemplo, como hablamos de la relatividad y todo lo que ha sucedido, que hoy día fácilmente un jovencito en la escuela no le puede contradecir por su verdad que ha dicho, y Así todo ese es. tipo de cosas que se han inventado, ejemplo, la belleza es relativa, y dice, bello es todo lo que agrada a la vista. Pero la belleza es absoluta, más el gusto es relativo. Cierto, sí, porque Tantas cosas. sí, la belleza es Así es. absoluta, pero el gusto es relativo. Así es. Porque lo que a ti te gusta, a mí Sí. no me gusta. Entonces, porque si no, no hubiese entonces poder decir que algo es feo o es lindo. Y viene de un entorno Y también. de nuestro- ¿y cómo yo puedo, qué tomo yo como referente para ver que algo es bello? Bueno, la palabra del Señor en el versículo 27, en el capítulo 27 del libro de Salmo, versículo 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Y cómo es que Dios es espíritu puro? ¿Y cómo es yo puedo contemplar la hermosura de Jehová? Bueno, yo puedo contemplar Con tus actos. la hermosura de Jehová en cuanto a su carácter, Ajá. la hermosura de Jehová en cuanto a sus atributos balanceados. Que Dios es bueno, tan bueno, él de la misma manera que es amor, es de la misma manera justo, de la misma manera, o sea que hay un balance en todos sus atributos. Entonces yo puedo ver la hermosura de Jehová. Siempre hay como un parámetro que él pone de cómo, Claro. de cómo todo debe de Debe de funcionar. ser. Entonces, ahora que tú hablas de parámetros, ¿cuál es el parámetro que nosotros debemos de buscar a la hora de nosotros establecer cuando algo es moralmente correcto, cuando algo cuando es, no lo es? no lo es, y cuando es bello, cuando es... Porque antes recuerda que había una frase célebre de la gente de los tiempos de mi suegro y demás, que decían en esos tiempos, yo lo prefiero bruto pero piadoso, con relación a lo que es el llenarse de conocimiento de la Así universidad, todo ese tipo de cosas que Sí. Pero ¿qué parámetro podemos usar para Y le dimos nosotros? cabida a todas esas cosas, Exacto, nos alejamos. exacto, Y le nos dejamos alejamos. la oportunidad entonces a Satanás que manejar esos lugares. Exactamente. ¿Qué debemos de hacer como iglesia, Carlos, ahora en estos tiempos que se ha levantado una nueva lucha ideológica e intelectual? Porque todavía vemos una intelectualidad en nuestros círculos de nuestras iglesias que dice que la letra mata y un sinnúmero de cosas, que todo lo de esto son en la palabra y cuántas cosas vemos, y hay una resistencia a ese tipo de pensamiento, Carlos. Y no ha caracterizado también al pueblo religioso, que le hemos soltado estas cosas y nos hemos como apartado del conocimiento, cuando el conocimiento es de Dios. Parte fundamental Incluso de entender cómo a funciona Dios, el mundo. claro. Que cuando una persona hace investigaciones de cómo funciona el mundo a nivel físico, a nivel aplicaciones científicas, es cuando más ve a Dios. Entonces, si nosotros nos alejamos de eso, entonces imagínate que le estamos dando espacio a que otras personas comiencen a inventar cuando nosotros tenemos la verdad. Juan 17, 14, 19 dice, yo les he dado tu palabra y en el mundo y el mundo los ha odiado. Okay. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saque del mundo, sino que los guarde del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ciertamente. No nos va a sacar del mundo, no, sino que debemos estar santificados en el mundo. Y que el mundo no nos va a querer. Si el mundo no quiere, entonces no estamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. No, estamos andando conforme a la carne. Cuando tú andas conforme a la carne, piensa como el querer, mundo, exactamente. hace lo que hace el mundo, y ahí es donde está el detalle. Piensa como piensa el mundo y comienza a analizar y a entender de que, ejemplo, abortar un niño es un asunto de elección. Sí. Su cuerpo, elegir sobre su cuerpo. Exactamente. Entonces, ¿a dónde yo debo de estar? ¿Dónde deben de estar? ¿Dónde debemos de estar? Maestro, debe de estar un maestro cristiano en las aulas donde se van a debatir grandes ideas. Ahí el maestro cristiano debe de estar. Científico cristiano, un doctor, un diputado, un ingeniero. ¿Dónde debemos de estar? Corandeo, delante de la presencia de Dios, siempre. Y ahí nosotros debemos hacer cultura, porque eso es lo que sirve para que pueda, vamos a decir, florecer la ciudad. Dios ha establecido 3
tres autoridades, y ya terminamos con esto, tres autoridades como disuasivo de la maldad. Es el gobierno central, el gobierno como castigador de lo que hacen lo malo. Está la familia como el que forma para que se sometan las personas a la autoridad. El justo castigo, Carlos Ávila, a la mala obra, que también debe ser ejercido por los gobiernos. Si todo eso se conjuga, y la iglesia, perdón, que es la que está llamada a predicar el evangelio, las buenas costumbres, la verdad, enarbolarla, ponerla en alto, es que va a hacer que la ciudad, donde quiera que estemos, pueda florecer. Nosotros debemos impactar a la sociedad en la cual nos encontramos. Debemos hacernos una pregunta: ¿por qué el evangelio en la ciudad de La Romana, donde hay tantas iglesias per cápita, no ha impactado la ciudad de La Romana? ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos impactado? ¿De qué forma? ¿Estamos viviendo igual que ellos? Parece que sí. Vamos a dejarlo hasta acá, Carlos, para su amigo y hermano Arturo Figueroa. Ha sido un placer, y nuestro hermano Carlos Ávila. Mañana, los caballeros, con un programa tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.